Tarararararararán. Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero, dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien, te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Hoy tenemos muchas cosas para todos ustedes, pero como platillo principal, bueno, antes que nada, primero dejen presentarles a mi buen amigo el doctor Ricardo Virgen, psiquiatra. Muchísimas gracias, Gil, otra vez por la invitación y aquí andamos. Qué padre, ¿no? O sea, la verdad, un programa en donde... Digo, no es porque yo sea el conductor, porque finalmente es todo un equipo, ¿no? En donde es Toño en los controles, Jessy, producción, dirección, todos van poniendo un granito para tener un programa de medicina en donde lo único que queremos, es nuestro objetivo, es que las personas aprendan medicina para tomar decisiones correctas. Punto. Así es. En donde no vienes a venderles la pócima maravillosa para la loquera, ni ninguna otra situación. Es educación. Es educación médica. Sí, exacto, que vamos, no está peleada con la gente en general, aunque no tengan esta profesión, al contrario, es una obligación. Es eso, hoy en la actualidad con tanta información, bueno, pues qué te puedo decir, y hoy, bueno, nada más déjenles digo que el día de ayer, vean los números, hoy es 12 de diciembre, el día de ayer, 11 de diciembre, mi papá cumplió 12 años de fallecido. Un gran cirujano, un gran hombre, y murió, fíjense lo que son las cosas, por una cirrosis hepática. Siendo cirujano se contaminó por hepatitis C, que en aquellos ayeres no se detectaba bien y no había un tratamiento efectivo, y murió por complicaciones de hepatitis C, algo que hoy cada día está en mejores condiciones de ser resuelto, llamémosle así. ¿Qué les parece? Bueno, y hoy es día 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, de nuestra morena, de nuestra morenaza, que tenemos el orgullo de que en la Basílica de San Pedro, tú viendo de frente la tumba de San Pedro, que está en el centro de la cúpula, a la izquierda, es decir, a la derecha de donde está la tumba de San Pedro, está una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe. O sea, un honor que, bueno, cuando tú como mexicano vas al Vaticano, bajas al sótano para ver la tumba de San Pedro, lo que menos te esperas es ver a nuestra morena ahí en el mero centro de lo que es la Basílica de San Pedro. Y hablando de Basílica de San Pedro, déjate digo que van en un avión sobrevolando el Vaticano y van dos judíos. Entonces uno voltea y ve todo el Vaticano. Y voltea con el compañero y le dice, mira, asómate. No, dice, es el Vaticano, es el estado más rico del mundo. O sea, en tamaño y per cápita es el más rico del mundo, por tamaño y gente. No, dice, sí, y pensar que empezaron en un pesebre, mano. Son buenos empresarios. Déjenles doy este mensaje antes de entrar ya a nuestro tema, que el día de hoy va a ser trastorno limítrofe de la personalidad. El Papa Francisco, hoy viernes 12 de diciembre, día de Nuestra Señora de Guadalupe en la Basílica de San Pedro, va a oficiar una misa en honor a Santa María de Guadalupe y por la paz de México. Todos los cristianos, hombres y mujeres de buena voluntad, comprometámonos a asistir a la Santa Misa hoy viernes por la paz, ya que esto es lo que más necesita nuestra patria en estos momentos. Y bueno, viene también una oración por la paz. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia, dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren, da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos que provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. Santa María de Guadalupe, Reina de la Paz,
ruega por nosotros. Va a ser una misa para todos aquellos que son católicos, que somos católicos, porque yo soy católico, y bueno, con todo el respeto que se merecen todas las personas que habitan en este país, en toda la Unión Americana y donde nos estén escuchando, para que se pongan aguzados y bien truchas. Y bueno, pues ahora sí, vamos a empezar nuestro programa con este trastorno limítrofe de la personalidad. Antes que esto te quiero hacer una consulta. Dime. Tú me dices si se actuó bien o no se actuó bien. Uh-huh. El día de ayer, X médico, no vas a pensar que yo. No, claro X, no. Otro doctor. Un amigo del amigo. Un amigo gastroenterólogo, Ajá. Curiosamente, ¿no? Curiosamente, ¿no? Ajá. Le llevan a consulta un paciente que ya había visto 10 gastroenterólogos, traía 20 recetas, Uh-huh. que porque era gastritis, traían una caja, no bolsa, caja de medicinas para la gastritis, desde los más corrientitos hasta los más nuevos, Uh-huh. que son todos efectivos. Y era un joven de 20 y tantos años que se levanta, pasea, quiere vomitar, erupta, se sienta. Cuando de pronto este doctor, que no soy yo, Uh-huh. se le queda viendo y dice, esto no es gastritis. Y le dice, hey, voltea para acá. Llevaba a la esposa, la compañera, Uh-huh. y llevaba el papá, lo llevaba a él. Y voltea y le dice, hey, disculpa, ¿tienes alguna adicción? Es que tengo hongos en el estómago. No te pregunté eso. ¿Tienes una adicción? Uh-huh. Que es que yo no quiero estar aquí. Hey, ¿tienes una adicción? Y voltea la compañera de él y le dice, sí, a la marihuana y al tonsol. O sea, qué increíble puede ser que te lleguen a consulta. Y claro, a partir de ese momento, toda la consulta, pues fue un fracaso. Claro. ¿Por qué? Porque les dije, yo no soy su médico, yo no es gastritis. Ahorita quiero que me comentes, pero nos vamos a un bisturizazo. Claro que ¿Es sí. capaz nuestro cerebro de quemarse por toda la droga y dar trastornos de este tipo y que haya una fijación sobre de un órgano para no encarar verdaderamente el problema? Vámonos al bisturizazo 31 22 11 90 36 47 18 83. Ya viene Navidad, ya viene. Mientras no sea Sancho Claus, todo está bien. O sea, mientras nada más sea Santa Claus, mejor el niñito Dios. Uh-huh. Por ahí me llegó uno entre niñito Dios y Santa Claus. Entonces, mejor niño Dios. Y después los reyes. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso con mi buen amigo. Recuerden que él es psiquiatra de lo mejor, el doctor Ricardo Virgen. Y nos fuimos, antes de entrar al tema, Sí. nos fuimos con este caso clínico de este joven que llega todo ansioso, queriendo vomitar, eruptando, y a la hora de que lo cuestionas, porque le están dando medicina para la gastritis de lo mejor, y él insiste en que es gastritis, Uh-huh. si tiene alguna adicción, y finalmente otras personas, atestiguan de que tiene muy fuerte una adicción a marihuana y a tonsol, y vaya usted a saber a qué otras cosas, y en ese momento se desbarata la consulta. ¿Qué pasa aquí? A ver, ¿qué matices le das como de aprendizaje a las personas, a los papás, si nos está escuchando algún médico? Fíjate que lo que comenzamos en el programa con los procesos psicoeducativos, que es un compromiso de psiquiatría para, no solamente para la población en general, sino también para los compañeros de otras especialidades, es precisamente evitar que pase esto. El paciente, en realidad sí era un paciente, no era un paciente para un gastroenterólogo, transitó por muchos médicos, eso es lo que llama la atención, que no creo que ninguno de estos compañeros haya tenido el descuido de no indagar sobre sus cuestiones adictivas, pero el proceso que aquí se da, por ejemplo, en los familiares, en el paciente, es la negación. La negación como mecanismo de defensa te ayuda a no vincular las cosas para no enfrentarlas. Y al concentrarse no solamente el paciente, sino los familiares en no es gastritis, la negación te ayuda a minimizar el problema y a creer que así de simple va a ser la solución. Por eso es más fácil mantenernos en una gastritis, en una, es injusto el adjetivo, ¿verdad? Y más teniéndote a ti, en una simple gastritis. Sí, ya sí, sé que sí, no es sí, simple, sí. pero en función de una situación adictiva, claro que es más complejo el abordaje de un proceso adictivo. No, y además de que es una enfermedad que el 30% de las personas saben que la han padecido y el Claro. 70% saben lo que es y dicen, no, duele muchísimo, pobre. Claro que sí. ¿Cuál es el objetivo de la negación? Dar la espalda a la realidad, tratar de manera fantasiosa
minimizar el problema y de manera también mágica tratar de darle una solución. No funciona. Lo único que pasa es que retrasa el tratamiento. Es el pan de cada día. En nuestra consulta, en la consulta de muchos de los especialistas, porque las enfermedades psicosomáticas ahorita se están identificando más. No es algo nuevo los procesos adictivos, tampoco es algo nuevo que una persona con dependencia a sustancias tenga también un problema en la dinámica familiar, y eso hace que se refuerce, se magnifique este tipo de conductas en negación, no negativas, en negación, en donde se dice coloquialmente que no oigo, soy de palo, y estás con los ojos cerrados y no quieres aceptar que tienes un problema. Los familiares no es una situación de juicio, es una situación comprensible, no justificable. Les es difícil a veces aceptar que el problema es mayor con el familiar, y por eso tratan de insistir en un solo especialista. En este caso, creo que lo que haya pasado con el paciente, de recanalizarlo con los especialistas adecuados, es lo mejor. A veces no se evita que transiten por tantos médicos, pero tarde o temprano llegan con alguien, lo recanalizan con las personas adecuadas y empieza el proceso. Nunca es tarde, para no ser pesimistas, pero sí se produce un retraso en el tratamiento. Eso es inevitable con este tipo de pacientes. Entonces, no cerrarse en esto. Y si yo les digo, si tienes gastritis y te están dando lo mejor para la gastritis y no se te quita, pues a ver, espérame, déjenme checar a ver qué está pasando. Sí. Y si no viene por parte del médico, entonces como familiar cuestionar qué está pasando. Y de hecho esto que decimos, y que lo dices bien, tener apertura, aún no siendo médicos, de que hay muchas más alternativas y más formas de abordar los problemas que podemos tener en salud, y que no solamente nos quedemos en lo tradicional, que solamente el médico o un solo médico pueda abordar eso. Creo que es un compromiso tanto de la familia como de los profesionales, dar esa apertura, dar esa educación, dar muchas alternativas y dar, como aquí, difusión a este tipo de problemas, para que la gente lo piense y lo trate, se anime. Acuérdate bien lo que hemos dicho muchas veces, todavía hay mucha resistencia de la población a ir con los psiquiatras. A llevar, por ejemplo, a los muchachos más jóvenes, menores de edad, con los psiquiatras o con los tienen miedo. Pues, sí, ¿de qué se trata? Pues son prejuicios. Una pregunta, antes de que sigamos. Dime. En este caso, bueno, el cuestionamiento fue sobre la adicción. Sí. Pero vamos a suponer que no haya adicción. Puede dar el caso, el mismo caso, gastritis, y que nada más está en la consulta, se levanta, está inquieto, quiere vomitar, no vomita, sale, respira, baja. O sea, un trastorno de ansiedad es capaz de simularte un cuadro somático para que la familia, a lo mejor en una dinámica que no es capaz de ver esto, y otro familiar desde afuera ve y diga, oiga, comadre, yo más bien lo veo ansioso a su muchacho, ¿no será que necesita un psiquiatra o algo? ¿Sí se puede dar? Sí, definitivamente en cualquiera de los grandes grupos de trastornos psiquiátricos, los síndromes ansiosos y psicosomáticos se van a dar. Si tienes depresión, si tienes trastornos de ansiedad, si tienes trastornos de personalidad, si tienes, inclusive con los más graves, esquizofrenia, trastorno bipolar, en algún momento puedes tener un proceso psicosomático. Es donde más se pierde uno como profesional. Y claro que se pierde el familiar. Pero si lo piensas, si lo tienes en la cabeza de que puede ser una posibilidad, tienes la apertura de decir, bueno, si el médico en cuestión me dice que lo llevo con un psiquiatra, pues lo llevo con un psiquiatra. El problema es este prejuicio anticipado de, pero es que no estoy tan mal. No es que estés mal si te mandan con un psiquiatra, es para evitar que te pongas todavía más mal. Dices tú, y esto se da como una especie de, y nos lo dicen mucho los familiares, como una especie de llamar la atención del paciente. Sí, es una llamada de atención inconsciente. Cuando un proceso psicosomático aparece es porque fallan mecanismos de la psique, de nuestra mente, para verbalizar las cosas. Entonces lo haces a través del cuerpo, pero esto se da en cualquiera de los trastornos. Esto sí es más frecuente y por ejemplo, en tu especialidad es muy frecuente. El truco que yo utilizo, digo, porque se las ingenia uno precisamente, claro, por el pensamiento. El truco que yo utilizo es, mira, yo no soy el experto, creo que traes mucha ansiedad y eso me puede estar perjudicando mi estómago.
en lugar de mandarte a hacer un estudio endoscópico con otro especialista que no hago yo eso, te voy a mandar con el psiquiatra para que te haga test y me diga si sí o si no. Déjame partir de ese hecho. Así es. O sea, son test, sí, son test. O sea, tú ve y ya él te dirá, oiga, no, fíjese que esto es un trastorno de ansiedad y requiere un tratamiento y te quedas con él. O, no, nada tiene que ver, regrésese con el gastroenterólogo. Sí. ¿Te parece? No, pues está fácil así, doctor. Así sí, ándele y pues. si te fijas, se ve menos amenazante. Así si, es. si se los explicas, si se los ofreces de una manera más atractiva, menos agresiva, porque la gente tiene esa idea, la gente se engancha y sí te puede hacer caso, porque al final de cuentas, uno como médico sigue teniendo esa autoridad como profesional para canalizarlos. Pero así como lo dices, en el pedir está el dar y también en el ofrecer está el vender. Claro. Y lógicamente se le tiene que ofrecer una situación atractiva al paciente para que se sienta abrigado y atendido, no desechado, que es lo que a veces la gente se siente. ¿Cómo que me van a mandar al psiquiatra? Creo que está perfecto así como lo expones y es una situación que tiene uno que replicar en el consultorio. ¿Qué les parece interesante? Bueno, ahora sí. Vámonos sobre el tema. No es cierto, vamos a irnos a un bisturizazo. Y regresamos. Sí. Ay, qué bárbaro. Pero era muy importante para mí esta experiencia que pasó de ese gastroenterólogo que no nada tiene que ver con uno, pero que finalmente, después de 10, ustedes mismos como familiares cuestiónense si los 10 están afirmando o mencionando el trastorno de ansiedad, de dónde está viniendo esa ansiedad. Así es. Y finalmente no estar brinque, sino pedir, si es un trastorno en donde no puede estar quieto este joven, caray, no necesitará un psiquiatra, una evaluación psiquiátrica, no porque esté loco, sino porque el trastorno de ansiedad lo amerita, y creo que no hay nadie más perfecto para revisar esto y dar los medicamentos o el tratamiento adecuado, como diríamos, zapatero a tus zapatos. Porque yo daré un ansiolítico, pero esa no es la solución. Vámonos a un bisturizazo, regresamos. Ya está nuestro chat abierto, ahí está Alondra. Gracias, Alondra, por el saludo. Te manda saludos, Alondra. Gracias. Y vámonos al bisturizazo, www.radiomujer.com.mx. Ay, papá, hoy me toca clase acá en Cake and Bake, mi escuela. Bueno, pues déjenles digo que el miércoles aprendí a hacer pavos navideños ahí, o sea, una cosa más rica que se puedan imaginar. Además aprendí fusilli, fettuccini, puré de papa y unos gravies que para qué les platico. Pero bueno, nuestro tema es trastorno limítrofe de la personalidad con un gran compañero psiquiatra, él es el doctor Ricardo Virgen. Nada más puntualizando, Alondra dice, sí, eso es muy cierto, mucha gente tiene la idea de que ir al psiquiatra es solo para locos, cosa que no es cierta, punto. O sea, tomar en cuenta que los trastornos de ansiedad, depresión, los trastornos de la mente, se encarga el psiquiatra, punto y se acabó. Igual que el ortopedista de los huesos, el otorrino de la nariz y el gastroenterólogo de la tripa loca. Así de que, pues es que también está la tripa que no nos deja. Trastorno limítrofe de la personalidad. Dentro de todo el grupo de trastornos de personalidad es el más grave. Tiene muchos sinónimos. Uno de ellos que les va a abrir y a dejar una imagen más clara de lo que implica este trastorno se llama trastorno inestable de la personalidad. De los más graves porque este tipo de trastornos afectan principalmente en las relaciones interpersonales y en la relación propia con la autoestima, con las autovaloraciones, con la autoimagen. Características de este tipo de trastornos, los pacientes son impulsivos. Impulsivos no significa que se agarren a golpes con alguien, impulsivos es en las decisiones. No las analizan con tanto detenimiento, las hacen de manera súbita, hay consecuencias a veces graves y entonces viene un componente que también es característico en ellos, que es la culpa. Pueden estar impulsivos y altamente confiados cuando realizan o resuelven una situación, hay errores, vienen las consecuencias y entonces de un momento a otro se hunden en la culpa, se hunden en síntomas depresivos, la autoestima se va hasta el suelo. Son pacientes que
que fácilmente se van de extremo a extremo, ojo, porque luego se quedan con la idea de, pero eso no es un trastorno bipolar, no, es en función de sus propios conceptos y de sus propias reacciones emocionales. Son pacientes que llegan a estar en un día tanto felices, tranquilos, confiados y de repente están muy irritables, enojados, de repente están muy tristes, pero siempre girando en torno a las relaciones interpersonales, a las relaciones sociales, a las relaciones laborales. Son muy dados a tener esa sensación de vacío, de insatisfacción, no les llenan las cosas de manera correcta. No llegan siempre a un punto en el que se sientan a gusto con sus logros, aun cuando puedan tener una buena capacidad cognitiva, profesional o laboral. Difícilmente logran tener un funcionamiento adecuado en la familia o en la dinámica familiar porque tienden mucho a estar confrontándose con su realidad. Tienen estructuras, si se lo imaginas así, como si fuera un edificio, la personalidad, tienen estructuras o cimientos endebles. Y si le sobrecargas a la construcción de material, pues tiende el edificio a tambalearse, inclusive a derrumbarse. Entonces tienen estos colapsos en donde se manifiestan con tentativas, ideaciones o pensamientos persistentes de muerte, de suicidio. A veces las expresiones en ellos de acciones autolíticas son expresiones que la gente considera superficiales o para llamar la atención, son muy persistentes, son gente, deben de ser cautelosos los radioescuchas, no generalicen cuando yo les diga o escuchen que se autolesionan con cortaditas, con tomar ciertas número de pastillas cuando no son de alta letalidad, porque luego va a haber identificación en esto. Muchos trastornos presentan esto. Este trastorno, el límite de la personalidad, sí lo presenta. Hay autolesiones constantes, que son expresiones parasuicidas, pero tarde o temprano, cuando los eventos depresivos se agravan, las expresiones suicidas pueden ser efectivas y tienen un alto índice de tentativas, terminan hospitalizados o no, termina el suicidio consumado. Otro tipo de características de este trastorno de personalidad es que difícilmente ven, identifican o ponen límites en las situaciones. Son altamente extremos, por ejemplo, en las relaciones amorosas, en donde es muy común las expresiones de que se entregan con mucha facilidad, se entregan totalmente. El problema es que al crear expectativas tan grandes, al pensar que debe haber reciprocidad en esa magnitud construyen un fracaso. Entonces, como las relaciones son un tanto caóticas, cuando llega el término no toleran esta frustración, son intolerantes a perder o a renunciar a las situaciones, a las cosas, a los logros, a los trabajos. Hay que recordar, al margen del trastorno limítrofe, una persona normal, y lo ponemos entre comillas, una persona normal o con un funcionamiento normal para lograr una madurez durante su vida, tiene que tener frustraciones constantes. Las frustraciones te hacen más fuerte, te hacen que tengas y desarrolles un proceso de renuncia para que puedas estar eligiendo cada vez más y mejor, y con las elecciones que tengas en la vida sentirte satisfecho. Este proceso, que es más fácil decirlo que llevarlo a cabo, las personas con trastorno limítrofe no lo pueden llevar. Por eso se justifica y se indica que dentro de los manejos farmacológicos sea el principal manejo psicoterapéutico, porque deben de estar siempre pegados a un psicoterapeuta que les esté llevando de la mano para que logren estar enfrentando las frustraciones y lograr acomodarlas, sacarles provecho. La gente en general podemos sacar provecho de una frustración. Te pierdes, se te pierde o te roban una cartera o se te pierde la computadora porque eres confiado y lo dejaste en un lugar. Te frustraste, tuviste una pérdida, pero vas a aprender. Aprendes de la lección y vas a evitar hacer otro tipo de situaciones que te expongan, y entonces ya maduraste esa parte. Esa simple lección, ese simple proceso de aprendizaje no lo llevan a cabo de una forma adecuada los pacientes con trastorno limítrofe. Y entonces tienen actitudes que son muy comunes, un tanto infantiloides de repente con las relaciones. Son personas que buscan mucho el chiqueo, precisamente para evitar ese proceso madurativo, ¿sí? Y lógicamente pueden tener una actitud promiscua en donde pueden manejar muchos vínculos o relaciones
y estas relaciones caen. Son relaciones no solo amorosas, sino personales, pueden ser hasta con los familiares o con las amistades cortas. Esa es una de las características muy comunes, son muy cortas. Pueden durar 1 o 2 meses, pueden durar 1 o 2 días, rompen, por lo impulsivo que son los pacientes. Los pacientes sufren mucho. A veces la gente dice, pero es que no se da cuenta. Hay una parte que en teoría tenemos en el entendido que sí están conscientes de eso, pero hay otra parte que funcionan de manera inconsciente porque son reactivos. Y acuérdense bien, las cuestiones reactivas pertenecen al inconsciente, no pasan por el proceso reflexivo, no pasan por el raciocinio. Se dan. El problema es que ellos al recibir las consecuencias no las logran aprovechar. Entonces constantemente están en una sensación de fracaso, la autoestima siempre está hacia abajo, de repente repuntan, tienen una relación, la idealizan, no funciona y esa idealización se convierte así en automático en una devaluación pero total. Pasa mucho, por ejemplo, en la consulta, son pacientes que llegan y así de la nada, ni siquiera te conocen bien y te idealizan, te ponen ya en el pedestal porque usted, doctor, me va a curar. El problema es que sí puede haber alguna incidencia durante la evolución, no hay una mejoría como la que ellos esperan y a las 2 semanas ya estás en el suelo porque eres el peor de los profesionales. Ese tipo de manejos, que no son personales, son constantes, se dan en los pacientes con trastorno limítrofe. Cuando hay necesidad de tratamiento farmacológico, porque no hay un específico para esto, es solamente cuando entran en episodios depresivos o ansiosos. Y ahí es cuando se justifica un tratamiento a corto plazo, luego se retira y se mantiene la psicoterapia. En estos pacientes las comorbilidades en adicciones, hablando de lo que del tema que sacaste a colación al principio, Gil, hay una alta incidencia en esta comorbilidad. Hay pacientes que son abusadores de sustancias precisamente por esta inestabilidad. Hay pacientes que tienen vínculos o relaciones interpersonales con mucha violencia intrafamiliar. Y esa es la constante en ellos, esta inestabilidad que van presentando y que va haciendo que se deterioren los vínculos familiares, que se empobrezcan y que de repente terminen hospitalizados. ¿Qué les parece? Qué interesante. ¿Hay alguien así en tu familia? Trucha, trucha, trucha. Vamos al bisturizazo 31 22 11 90 36 47 18 83. Austin, Texas, te quiero escuchar. ¿Dónde estás? Saludos a toda la Unión Americana y a todo el mundo que nos escucha a través de tantas formas de escuchar la red directo ahí en Austin, Texas. ¡Vámonos! Antes del año nuevo llegará. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Llega... No, bueno, porque después les digo de esta anécdota de Santa Claus. Bueno, rápido se las digo, rápido. Dila. Llega Santa Claus con una señora en su casa y luego le dice, vengo a cumplir el deseo de su hijo. ¿Cómo de qué se trata, Santa Claus? Es que pidió un hermanito. Bueno, era Sancho Claus. Claro, aquí era Sancho Claus. Sí. Bueno, tenemos participación a través de la red. Entonces, estas personas que dicen, si no vas a estar conmigo, mejor muerta, ¿sí existen? Wow, pensé que era cosa de telenovelas. Y siempre pensé que estos personajes de telenovela, esos malvados, ya sabes, el típico villano, eran así como personajes ficticios. O sea, ¿sí existe hasta eso? Claro, de hecho la realidad supera la ficción porque la ficción se basa en eso, en replicar la realidad. Claro. Y nunca la va a superar. Hay infinidad de casos, de situaciones lamentables, caóticas, disfuncionales que sería mejor tampoco estarlas ventilando en una situación en una situación pública como en programas, pues, pero claro que sí, si hay gente así, deben de tener mucho cuidado quienes nos escuchan, de asumirlo, todo lo que hemos comentado del trastorno de personalidad border o limítrofe,
como una información suficiente para un diagnóstico, es alguna situación de orientación, para que el psiquiatra o el psicoterapeuta logre tener y emitir un diagnóstico de trastorno de personalidad, tiene que conocer bien al paciente, y conocer bien al paciente con este tipo de pacientes que son inestables, porque son inestables hasta para acudir a la consulta, pueden pasar de 2 a 5 años. Si es que asumimos que está yendo a la consulta para conocerlo y así poder emitirle al paciente en su momento, oye, tú tienes, desde mi juicio clínico, un trastorno limítrofe de la personalidad. Lo que ahorita les va a suceder a los radioescuchas es que van a empezar a sentirse aludidos porque hay ciertos rasgos que la mayoría de nosotros, si no es que todos, compartimos, porque como rasgos no es una constante psicopatológica, es una situación manifiesta de manera transitoria. Son rasgos en donde si tú y yo tenemos un problema, tenemos expresiones como de es que me quiero morir, o es que cómo quiero matar a este maldito porque se me cruzó. Esas expresiones solamente son expresiones, porque no vamos a sacar la pistola y lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque tenemos que mantener una situación social lo más estable posible. Esas expresiones son extremas, no tienen mucho límite. Y como rasgos, todos compartimos estos rasgos, compartimos rasgos narcisistas, y hay trastornos de la personalidad narcisistas, compartimos rasgos paranoides, y más ahorita con la inseguridad, y hay trastornos de personalidad paranoides. Recuerden siempre, cuando hablamos de un trastorno es porque la disfuncionalidad, o en este caso la funcionalidad, se ve totalmente rebasada. La persona no funciona de manera constante. Este tipo de personas con este tipo de trastornos son inestables hasta en el trabajo. Pueden registrar ellos una historia de que es que me están despidiendo a cada rato. No, velo desde la otra perspectiva. ¿Qué estás haciendo para que surjan estos despidos? O si no, salen, renuncian y su punto o su común denominador es esa inconstancia. Por eso se le llama trastorno inestable de la personalidad, porque el problema se da en los vínculos. La persona trata de vincularse con otra persona, con un trabajo, con una familia, con su propia situación de vida, y es ahí donde no puede hacerlo porque queda incompleto. No sabemos exactamente hasta ahorita qué es lo que lo provoca. Hay carga hereditaria no tan significativa como, por ejemplo, que ya lo hemos hablado con el trastorno bipolar, pero sí hay una carga hereditaria, hay ciertas pautas en la familia que de repente nos hacen sospechar, bueno, lo más seguro es que tenga este tipo de problemas, pero no hay manera de cómo anticiparlo. Una vez que se instala el problema o el trastorno limítrofe de la personalidad, lo único que queda es tratarlo. Regularmente cuando inicia este trastorno, no es que inicie en una edad específica, se identifica en una edad específica que es de los 18 en adelante, porque la persona con la mayoría de edad ya empieza a tener manifestaciones o conductas en donde ya uno puede percibir esta problemática, pero desde chicos, entre los 12 a los 17 años, ya puede haber reacciones de la persona joven que nos van a orientar. Esta persona probablemente va a desarrollar o se va a establecer un trastorno limítrofe de la personalidad. Si se identifica en ese tipo de etapas, ahí se puede aplicar, que no nos gusta mucho esa palabra en psiquiatría, un manejo profiláctico, es decir, se pone en antecedente a los papás, se les insiste en que tenga una terapia el joven y puede llegar con mejores armas y con más conciencia de este problema. ¿Qué les parece? Mucha participación, está muy interesante el tema. Sacamos las preguntas rapidísimo. Claro que sí. Carolina, ¿qué opina de la bipolaridad? Yo constantemente sufro de cambios de humor, estoy feliz y a los 5 minutos estoy enojada de la nada y otros 5 minutos lloro. ¿Qué pasa? Eso, no es trastorno bipolar. El trastorno bipolar requiere semanas a meses, y en esta situación puede ser reactiva a las condiciones. Igual que se puede hacer una evaluación más bien psicológica. Aprovechamos que nos des tu teléfono de contacto, por favor. Claro Doctor que sí. Ricardo Virgen, psiquiatra. 3310 6420 18. 33 10 64 20 18. Sonia, yo sufro mucho de cambios de humor, pero me molesto con gran facilidad y soy muy explosivo. Últimamente tengo miedo de todo y pienso mucho en la muerte y me deprimo. ¿Qué puede estar pasando? Saludos. Puede corresponder más a un problema depresivo, pero sí es necesario que le evalúen.
María López de la Benito Juárez, mi hija tiene trastorno límite de la personalidad y está bien diagnosticada. ¿Tiene esto cura? Mi hija tiene 21 años. No, no se cura, se controla, puede haber periodos funcionales, pero frecuentemente tiene que estar recurriendo a un terapeuta y un psiquiatra. Pero qué padricísimo esto. O sea, mi hija tiene esto. Lo sé, lo reconozco y lo enfrento. Y esa es la mejor Esta solución. es la mejor solución. Claro. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Gracias, María, por compartirnos. O sea, es como la diabetes. Se morían de la diabetes. Hoy, solamente aquel que no se quiere, no se atiende de la diabetes. Así es. Entonces, esto es igual, enfrentar ahora sí, de frente el problema. Socorro, mi yerno está muy estresado, pero no lo acepta. Yo tomo sertralina para el estrés. Él puede tomarlo, aguas con la automedicación porque esto es bien delicado. No, no lo puede tomar. Si bien le puede sugerir que vaya y acuda con un médico, con un psiquiatra, con un psicólogo para una evaluación, pero no hay autoprescripción justificada. Sayonara, saludos Sayonara, felicidades, no hombre, fue a consulta, guapérrima mujer, tanto por fuera como por dentro. Buenos días, Doc, quiero agradecer, fui por mis gotitas para alargar las pestañas, espero muy pronto tener unas pestañas tan largas como la vaca Clarabella de Walt Disney, mil bendiciones y gracias. Es que regalamos gotitas para que crezcan las pestañas en este programa de todo. Okay. Anónima a través del WhatsApp, en esta semana van 2 ocasiones que al ir a evacuar solo hago del 2, al limpiarme sale el papel con poca sangre. ¿A qué se debe? ¿Qué puedo hacer? Saludos, 35 años. Híjoles, puede ser desde una fisura, hemorroides, un pólipo. Aquí sí tienes que ponerte en manos de un especialista. Samuel Gutiérrez desde Austin, Texas, a través del WhatsApp. Saludos, doctor Priego, de acá donde dejó un pedacito de su corazón desde Austin, Texas. Gracias, Samuel. No sé cuándo, pero yo prometí regresar y voy a regresar. Bernard del Velasco, saludos, doctor, y hablando que hoy es Día de la Virgen, les recomiendo la obra ¿A dónde vas? En relación a las apariciones de la Virgen de Guadalupe. El martes es único día, ya a las 8 de la noche y en el Foro de Arte y Cultura. Hermosísima historia. México es tan vasto en historias que esta de las apariciones, historia, porque no es un relato, es una historia, vale la pena que la refresquemos. El tiempo se nos fue rapidísimo. De nuevo, tu teléfono de contacto, doctor Ricardo Virgen, psiquiatra, de lo mejor que tenemos. Claro que sí, Gil. Es el 33 10 64 20 18. Mil gracias por la invitación. No, al revés, gracias a ti por acompañarnos. Y hoy, que vienes con tu esposa, saludos también aquí mismo. El tiempo se nos fue rapidísimo, no me queda más que decir gracias, que tengan un hermosísimo fin de semana. Ayer estaba con los días trastornados, ayer también estaba mandando el fin de semana. Bueno, así como que el pensamiento se puede llegar a ir, pero no, aquí estamos. Ahí estuvo el buen Toño en los controles, Jessy en el teléfono, César en cámaras, Rosy en la producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que hace daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el lunes con el tema de dermatología y los cuidados de la piel en esta época de frío. Que Dios te bendiga y quédate con Radio Mujer, que tiene muchas cosas para todos ustedes. Bonito fin de semana.